Bodas de sangre es una tragedia en verso y en prosa del escritor español Federico García Lorca, escrita en el año 1931. Es una producción poética y teatral que se centra en el análisis de un sentimiento trágico. El tema principal tratado en este gran drama es la vida y la muerte, pero de un modo arcano y ancestral, en la que figuran mitos, leyendas y paisajes que introducen al lector en un mundo de sombrías pasiones que derivan en los celos, la persecución y en el trágico final, la muerte. El amor se destaca como la única fuerza que puede vencerla. Este hecho histórico vincula a dos personajes reconocidos del pueblo, Paquita la Coja y su primo. La obra titulada Bodas de Sangre se trata de una pieza teatral la cual está dividida en 3 actos. Primer acto. La obra inicia con una conversación entre el novio y su madre, en la que planean pedir la mano de su novia. Cuando el novio está a punto de salir a la viña, le pide una navaja a su madre, pero ella, asustada, se rehúsa al inicio, recordando la muerte violenta de su esposo y otro de sus hijos. Después de salir el hijo, la madre se queda hablando con la vecina sobre la novia, a quien aún no ha conocido. La vecina le cuenta que la señorita había tenido un noviazgo con Leonardo Félix, hijo de la familia responsable de la muerte de su esposo e hijo. Esta información la inquieta mucho, pero la relación ocurrió años atrás, y Leonardo ya se ha casado y tiene un hijo. En la próxima escena, la suegra de Leonardo y su esposa están cantándole una canción de cuna a su hijo, esta que presagia la tragedia que está por ocurrir. Mientras que la suegra va a acostar al niño, Leonardo le dice a su mujer que ha tenido que ponerle nuevas cerraduras al caballo, porque últimamente se han caído en repetidas ocasiones. La mujer cree que es porque usa el caballo demasiado, pero él lo niega. Ella dice esto basada en que algunas vecinas lo vieron en los secanos el día anterior y porque el caballo había llegado muy sudado. Leonardo dice que no fue él. A la casa de Leonardo llega una muchacha, que vio al novio y a su madre comprando cosas para la novia, pero Leonardo le contesta bruscamente que no le interesa saber qué le han comprado y que la novia es de cuidado. Entonces la suegra le recuerda que tuvo un noviazgo con ella y su mujer comienza a llorar. Segundo acto. El acto segundo trata del viaje del novio y su madre. Estos viajan 10 leguas para pedir la mano de la novia, quien vive con su padre en los secanos. El padre les da su bendición, y la novia, aceptando, dice estar segura de su respuesta. Tras la visita del novio, la criada, curiosa, quiere ver los regalos. La novia no muestra ningún interés en abrirlos, por lo que la criada le dice: parece como si no tuvieras ganas de casarte, y enseguida le cuenta que vio a Leonardo en su caballo fuera de su ventana a las 3 de la mañana. Al principio la novia no lo cree, pero esa noche Leonardo aparece de nuevo fuera de su ventana. El día antes de la boda, la criada está peinando a la novia y hablándole del casamiento, pero la novia se muestra molesta y tira su corona de azar al suelo. Luego dice que aunque quiere a su novio, casarse es un paso muy importante. Esa mañana, Leonardo es el primer invitado en llegar y le pregunta a la novia: ¿quién he sido yo para ti? También le pregunta por el azar, símbolo de la pureza. La novia le pide que se vaya. La criada trata de interrumpir la conversación, pero Leonardo le asegura que esta será la última vez que van a hablar, porque a pesar de su atracción mutua, Leonardo no tiene pensado, aún, interponerse entre los novios y dice: yo me casé, cásate tú ahora. A la madre del novio no le agrada que Leonardo y su mujer vengan a la boda, pero el padre de la novia le dice que los Félix son familia y es un día para perdonar, a lo que la madre responde: me aguanto, pero no perdono. Tercer acto. Los novios se casan, pero en medio de la celebración, la novia le dice a su nuevo marido que necesita descansar por un rato. Sin embargo, poco después descubren que ha huido con Leonardo. El novio sale a caballo en busca de la pareja. La próxima escena toma lugar en un bosque, un marcado contraste con las tierras áridas donde vive la novia. La luna planea iluminar la escena para que el novio descubra a la pareja y la mendiga pueda acabar con ellos. Aparecen en la escena la novia y Leonardo, y ella le dice que para regresar con el novio tendrá que ser a la fuerza. La novia decide quedarse con Leonardo, y ambos afirman que solo la muerte los podrá separar. Finalmente, el novio los encuentra y se escuchan unos gritos, pero las muertes del novio y de Leonardo toman lugar fuera de la escena. Al final, entra la mendiga, se pone de espaldas y abre su manto como un pájaro con alas inmensas. En la próxima escena, una niña y unas muchachas están hablando de la boda, cuando llegan la mujer y la suegra de Leonardo, quien le dice a su nuera:
Sobre la cama pone una cruz de ceniza donde estuvo su almohada. Luego aparece la mendiga en la puerta de la casa y las muchachas le preguntan si viene del camino del arroyo. Ella les contesta que sí y que vio a 2 hombres muertos. Al final de la obra, la vecina está en la casa de la madre del novio y llega la novia cubierta en sangre. La madre la golpea y la novia le dice que ha venido a que la maten y explica lo ocurrido. También le jura que aún es una mujer honrada, pero la madre le contesta que no le importa su honradez ni que quiera morirse, porque su hijo está muerto. La obra termina con una especie de adoración al cuchillo que recitan la madre y la novia.